Hola amigos, soy Master Mati Express. Hoy les vengo a hablar sobre mi nueva sección que se titula así: Misterios de los videojuegos. Aunque este título ya lo han escuchado, aquí les relataré nuevos misterios y también los clásicos. Empecemos. Primero. Polybius, el juego más misterioso de la historia. La leyenda de Polybius, no obstante, es especial por su carácter irresoluble y las muestras de creatividad sin meta clara que ha generado. Las escasas máquinas de arcade de Polybius aparecieron en Oregon, Portland, en 1981. Era un juego parecido al mítico Tempest, un matamarcianos abstracto aún más extraño y fluorescente. Su autor era un tal Ed Rothberg, y la compañía desarrolladora, la alemana Sinneslchen, traducción, más o menos, de eliminación sensorial, lo que convierte a esta inexistente empresa en la primera desarrolladora de tintes cronenbergianos. Dos cuestiones distanciaban a Polybius del resto de los títulos de la época. Por un lado, hombres de negro acudían a las salas de juego y recogían datos aún hoy desconocidos acerca de los modos de juego y las tácticas de los jugadores. Por otro, las reacciones físicas al juego eran tremendas: vómitos, alucinaciones, pesadillas y algún que otro intento de suicidio. Muchos de estos primeros jugadores dejaron las salas de arcade para siempre, uno de ellos incluso se convirtió en un activista anti-arcade. La ausencia de más datos convirtieron a Polybius en un hoax comentado entre murmullos por los pasillos de las salas recreativas. La leyenda se reactivó en 2006 cuando un tal Steven Roach apareció en foros de internet afirmando que había sido parte del equipo desarrollador de Polybius. Limpiando el hoax de su componente conspiracionista, pero multiplicando su potencia, afirmó que simplemente era un juego con el que se había experimentado en el campo de los gráficos vectoriales, y por accidente, a algunos jugadores les producía epilepsia, tal y como le pasó a algunos, y esto sí que está comprobado, con Tempest. Todos los detalles del supuesto desarrollo de Polybius están en una larga y mayormente anodina entrevista que Roach concedió a Bitparade, donde se habla de las inconsistencias de sus primeras declaraciones y muchos otros datos, como la implicación del hacker Killer Yogi en el redescubrimiento del juego, que harán las delicias de los aficionados a los misterios sin resolver. Segundo. El videojuego de Ed. En 1982, los ejecutivos de Atari tuvieron una idea genial: crear un videojuego basado en la película Ed de Steven Spielberg, para la videoconsola Atari 2600 VCS, que era en aquel entonces un éxito de ventas. Aunque la culpa del fracaso del videojuego suele ser atribuida a Ray Kassar, presidente de Atari en aquel entonces, lo cierto es que la idea partió de Steven Ross, por aquel entonces directivo de Warner Communications. Fue Ross quien presionó a Kassar para que pusiera en marcha el proyecto, argumentando que ya había prometido unos royalties de $25 millones a Spielberg. Ed obtuvo unas buenas ventas iniciales, gracias a la publicidad y a la fama de la película. De hecho, vendió más de 1 millón de copias. Pero claro, habían producido 5 millones y pronto los jugadores se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ed era injugable. El control era malo y resultaba difícil recorrer un par de pantallas sin caer en alguno de los cientos de agujeros que tenía el mapeado, colocados con el objetivo de añadir alguna dificultad al argumento principal: recopilar las piezas del teléfono para que Ed pudiera llamar a casa. Decir que Ed fue un fracaso es quedarse corto. De hecho, fue un fiasco tan descomunal que Atari se encontró con que tenía en sus almacenes millones de cartuchos invendibles. Así las cosas, tomaron una decisión drástica que ha marcado un hito en la historia de los videojuegos: enterrarlo en el desierto. De este modo, millones de copias del juego acabaron en un agujero del desierto de Nuevo México. Pero la historia no acaba ahí. Gracias a esta decisión de Atari, el juego de repente se convirtió en un objeto de coleccionista y muchos fans empezaron a peregrinar al desierto con una pala para desenterrar alguna copia. Atari, frustrada una vez más, utilizó apisonadoras para aplastar los cartuchos y finalmente cubrió de cemento los restos. Así quedó enterrado, para siempre, uno de los peores videojuegos de la historia. Tercero, el Salón de las Almas Torturadas. El nombre de Bill Gates al lado de la palabra anticristo cautivó el interés de mucha gente durante las últimas semanas. Todo debido al easter egg huevo de Pascua que aparece en Excel 95. Así, el Salón de las Almas Torturadas resultó ser una de estas animaciones incluida por los desarrolladores en el popular programa de Microsoft. The Gates junto a la imagen del diablo, nada. En Mouse llegamos hasta el final de este juego y esta semana les mostramos cómo descubrirlo.
En todo caso, si desean saber más sobre juegos escondidos en otros software pueden chequear en http://www.eex.com. Para sacar el juego hay que tener la versión 95 de Excel, la de Office 97 no sirve. Se debe abrir una plantilla nueva e ir a la línea 95 y presionar sobre el número 95 para que se seleccione toda la fila. Luego, con el tabulador hay que seleccionar la columna B en el menú de ayuda a hacer clic, simbolizado con una interrogación de cierre y presionar al mismo tiempo las teclas CTRL y mayúscula Shift. Dejándolas presionadas, ir a la opción soporte técnico Y. Bienvenidos al Salón de las Almas Torturadas. El porqué del nombre del juego comienza a entenderse al subir las escaleras que se ven al fondo y al mirar hacia la pared. Lo anterior queda más claro al descubrir la puerta secreta, que está inmediatamente atrás de donde comienza el juego. Hay que dirigirse a esa pared y tipear Excelxa. Se revelará un tortuoso sendero con una imagen algo difusa de fondo. He aquí lo gracioso. En casi todos los mails que recibí sobre este tema, decía que llegar hasta el final del camino era extremadamente difícil y que al final se encontraría una sorpresa o, incluso, algo realmente espeluznante, como anunciaba la carta original que llegó a mi computador y de la que surgieron muchos rumores respecto a la imagen de Bill Gates junto a la del diablo. Pues bien, ni es complicado ni es tan aterrador llegar al final de este camino. Bueno, a no ser que ver una foto de los programadores de Excel sea algo horrendo, aunque claro, no son dioses de la belleza, pero en fin. Juzguen por ustedes mismos.